Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor, ¿qué dice? Entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Comienza el autor, el que escribió este libro, diciendo, llamándole a Jesús Señor, ¿no? Cuando pues el Señor, así lo destaca. La palabra Señor en el griego es kurios, que significa supremo en autoridad, alguien que es soberano, dueño o el amo de todo. Bueno, realmente Jesús es el Señor, es el dueño de todo, ¿no? Otra palabra importante en el versículo 1 es que los fariseos, ¿se recuerdan quiénes eran los fariseos? Fariseos, dentro de la religión judía, era un grupo que se habían formado, así se les llamaba porque ellos se habían separado de los judíos comunes, se habían formado un grupo, se creían especiales por su forma de vida que era diferente al resto del pueblo judío, ¿no? El pueblo judío era una secta dentro del mismo judaísmo. Muy bien. Ahora sigue diciendo el texto que estos fariseos habían oído, habían escuchado, habían oído decir. ¿Qué es lo que habían oído los fariseos? Que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Qué está sucediendo aquí? Que la gente, es decir, los judíos, estaban yendo más a seguir a Jesús. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista en el capítulo anterior, cuando hubo una discusión, hubo un pequeño problemita entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan le dijeron a Juan: mira, los discípulos están yendo más con Jesús. Y Juan dijo: pues es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces lo que está reconociendo Juan es que Jesús tiene que crecer su ministerio. Entonces eso es lo que prácticamente ya estaban sucediendo. ¿Qué significa discípulos? ¿Se recuerdan? Discípulo es como alguien que sigue a un maestro, en este caso seguir a Jesús. Significa alumno, significa aprendiz. Discípulo, aprender de alguien y seguir la enseñanza o la práctica, seguir sobre todo la doctrina, también tiene que ver con eso. Entonces es lo que significa discípulos. La idea es que cuando predicaban, tanto Juan el Bautista como Jesús, escuchaban las personas y creían. ¿Qué sucedía? Venían a ellos, en este caso venían a Jesús y eran bautizados. ¿Se recuerdan qué era bautismo? ¿Qué significa bautismo? Bueno, Juan el Bautista bautizó con un bautismo que se llama el bautismo de arrepentimiento. ¿Okay? Fue una época. Ahora lo que nosotros practicamos es lo que Jesús dejó enseñado. Que al creer en Jesucristo, sus discípulos, sus seguidores, sus alumnos, mandó a que los bautizaran. Mateo 28, versículo 19, dijo el Señor Jesucristo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es lo que dijo el Señor. Bautismo significa identificación. Sí, la idea es que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo,
que murió en la cruz, entonces se identifica la persona creyente con Jesús en el bautismo. Así como Jesús murió en la cruz, la persona que cree en Jesús muere. Muere para el mundo, muere para el pecado, muere para sí mismo, espiritualmente hablando. ¿Ok? Haga de cuenta como que si fuera crucificado con Jesús. ¿Qué se hace con una persona que muere? ¿Han visto un cadáver, verdad? ¿Qué hay que hacer con un cadáver? Hay que sepultarlo, llevarlo a la tumba. Bueno, espiritualmente así es el cristiano, el creyente. Cuando ya ha creído en Cristo, cuando ya ha muerto para el mundo, para sí mismo, ha creído en Cristo, tiene una vida nueva, entonces hay que sepultarlo en el bautismo. Por eso se usa el agua como es algo simbólico de la sepultura. Y así como Cristo resucitó entre los muertos, el creyente también es resucitado para nueva vida. Hay una resurrección espiritual. Es una forma de identificarse a la persona en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para una vida. La idea es una manifestación pública de su fe. Esa es la idea. ¿Okay? Porque este tipo de vida sucedió en el momento cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. El creyente muere y tiene una vida nueva. Entonces en el bautismo se identifica a la persona. Eso es lo que practicamos el día de hoy. Y es un mandamiento de Cristo. Entonces es lo que está sucediendo aquí, que las personas estaban bautizándose. Entre paréntesis, el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Realmente no es importante quién es el que bautiza, o es el que te sumerge en el agua. Ustedes algún día se van a bautizar. No importa quién, ¿verdad? Lo importante es el bautismo. Obedecer a ese mandamiento del Señor. Ahora, eso no significa entonces que cualquiera pueda realizar esto. Siempre en cada iglesia local hay un hermano designado para este oficio. Hay un hermano que bautiza, como en el caso de la sala, ¿no? Hay hermanos que bautizan. Y si es tan chiquita, tan pequeña la congregación, entonces habría que ir en otro lugar y hacer una reunión especial, en una conferencia, ahí aprovechar bautizarse. Esa es la idea. Muy bien, entonces sí es importante quién bautiza, en un sentido, claro que sí, pues no cualquiera también. Por eso en cada asamblea debe de haber alguien designado para este relato. Pero el versículo 2 dice que Jesús no era el que bautizaba. Jesús era el Señor, es el Señor, y los discípulos hacen o llevan a cabo este oficio. Versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora aquí es importante, vamos a poner aquí este mapa, algo especial para este estudio. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Probablemente para no entrar en conflicto con los fariseos o también con los otros discípulos, en este caso de Juan el Bautista. El Señor, quien conoce, quien sabe todas las cosas, se aparta, sale de Judea. Vamos a localizar en el mapa bíblico. Aquí está Judea, ¿no? Está el Judea. Es una región allá en Israel, en el oriente. Sale de Judea y va a Galilea. Haga de cuenta que aquí va a llegar Jesús. En Judea está el templo de Jerusalén, el centro de la adoración de los judíos.
Ahí estaba Jesús. Entonces, para no entrar en conflicto, porque en aquellos tiempos los fariseos pues examinaban cuidadosamente, de manera minuciosa, las actividades de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo, porque ellos predicaban acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados, y también acerca del reino de Dios. Entonces, para no haber conflictos, entonces Jesús sale de Judea y se va a Galilea. ¿Qué dice el versículo 4? Y le era necesario pasar por Samaria. Uno pensaría, ¿no? Si solo leyera así nomás, bueno, pues, ¿qué tiene de importancia que Jesús sale de Judea y va a Galilea, pero dice que le era necesario pasar en Samaria? Ahí está Samaria. La idea es que Jesús toma este camino, pasa por Samaria para llegar a Galilea. Es el camino más recto. Uno pudiera pensar, es lógico, es obvio, para llegar más rápido. Pero, según lo que vamos a leer más adelante, le da algo muy especial para meditar. ¿Por qué dice el texto que le era necesario pasar por Samaria? Ahora, leemos los siguientes versículos. Cuando Jesús llega a Samaria, dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Bien. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó. Así junto al pozo era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora déjenme explicarles. Lo que sucedía es que había una rivalidad entre judíos y samaritanos, ¿sí? De acuerdo al pasaje que leímos. Se dice que en aquella época los judíos, o cuando iban a Galilea, dice que no pasaban por Samaria. O cuando salían de Galilea también no pasaban por Samaria, llegaban a Judea. O sea, los judíos que vivían por esta área iban al templo en Jerusalén. Dice que muchas veces rodeaban. Entonces la idea es que Jesús debería ir en este camino, porque es lo que hacían los judíos, ir a Perea. Tenían que cruzar el río Jordán y desviarse por Perea, llegar aquí más o menos a la dirección de Decápolis y volver a cruzar el río Jordán para llegar a Galilea. ¿Qué sucede ahí? Es un camino más largo. ¿Pero por qué hacían eso? Porque los judíos de sangre judía no se quieren mezclarse con los de Samaria, con los samaritanos. ¿Por qué? Porque la gente de Samaria se dice que eran judíos, pero se mezclaron con otras culturas, con otras naciones. Y también, aparte de esto, es que los samaritanos adoraban en un monte que se llama Gerizim. Entonces, para los judíos originales, digámoslo así, no querían contaminarse con ellos, porque esta gente se habían gentilizado. Muy bien, entonces, déjenme leer un comentario aquí. Entonces, si Samaria era la capital del reino de Israel del lado del norte, sí, el reino o el pueblo de Israel
se había dividido en dos partes, porque hubo una guerra. Es que el imperio asirio fue a atacar en esta región del norte de Israel y los llevó cautivos. Okay. El imperio asirio, eso fue en el año 622. Los samaritanos abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén y establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim, y esto les trajo conflictos. Desde un tiempo cuando el rey que los guiaba a esta nación se murió, que se llama rey Salomón. Tras la muerte del rey Salomón, esta nación, las 12 tribus, como hemos visto en Génesis, se divide en dos partes. Okay, es ahí donde se dividieron y más tarde fueron cautivos por el imperio asiria en el año 722, y cuando regresaron del cautiverio se mezclaron con otros pueblos, con otras razas, y así hubo una apostasía del parte de ellos, ¿no? Empezaron a adorar falsamente a Dios. Okay. Entonces, por esa razón se dice que no querían contaminarse los judíos con los samaritanos. Había una rivalidad entre ellos. Jesús, quien siendo judío también, rompe esa costumbre, esa práctica. Podemos verlo de esta manera. Jesús, lleno de gracia y de verdad, extiende su misericordia a todas esas gentes que se habían desviado, que se habían perdido adorando a una creencia que no era correcta. ¿Qué sucede ahí? ¿Versículo qué? Versículo... Versículo 5, ¿qué dice? Versículo 5, Jesús llega a un pozo. Cuando va Jesús aquí, llega a un pozo. Aquí está el monte Gerizim y al lado está un pozo. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 5? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, y luego dice, se sentó así junto al pozo. Podemos pensar aquí que Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, también se sometió a las limitaciones de esta vida. Cansado del camino, dice. Podemos contemplar aquí la humanidad de Cristo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, experimentó estas limitaciones físicas. Él no hizo ningún milagro para sí mismo, para satisfacer sus propias necesidades. Cuando leímos el capítulo 2, miramos cómo Jesús convirtió el agua en vino. Él podía crear su propia comida, sus propios alimentos. Más adelante vamos a ver cómo Jesús multiplicó los panes. 5 panes y 2 pececillos, y los hizo miles. Alimentó a muchos. Pero podemos ver cómo Jesús se limitó a las necesidades físicas de esta vida, y en el versículo 6 ahí mismo era como la hora sexta. La hora sexta para los judíos era las 12 del día, mediodía, cuando el sol está en su cenit. Para los romanos era las 6 de la tarde. Entonces algunos creen que probablemente era las 12 del día, o probablemente era las 6 de la tarde. Parece ser que es más probable que eran las 12 del día, porque dice cansado, y luego tenía sed, no había comido, y más adelante vemos que los discípulos van y buscan de comprar algo para comer, ¿no? No habían desayunado, no habían almorzado, no habían comido quizás. ¿Qué sucede? Vino una mujer, note lo que dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria, es decir, una mujer samaritana,
a sacar agua y Jesús le dijo. Probablemente venía con su cántaro, ¿no? Esa es la idea que más adelante vamos a ver. Jesús habla con la mujer y le dice, dame de beber. Jesús es quien se acerca a la mujer a decirle, dame de beber. Jesús fue el que pidió agua, no fue la mujer quien le ofreció agua. Si tú miras a un señor que ves que con una necesidad, bien pudieras preguntarle en qué le puedes ayudar, ¿no? Pero en aquel tiempo, así como estaban las cosas, era difícil que una mujer haría eso. En primer lugar, porque judíos y samaritanos no podían tratarse, no podían hacer ningún trato. En segundo lugar, también se dice que los judíos ni siquiera hablaban con las mujeres en lugares públicos, ni con sus propias hijas. Los judíos, se imaginan, mucho menos con una mujer desconocida. Por eso más adelante vemos que los discípulos se admiraron, donde dice el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Se maravillaron, se sorprendieron, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, como un judío, puede romper esas costumbres y esas prácticas judías que tenían? Pero viendo la necesidad del hambre y de la sed, rompe muchas veces esas distinciones, esos conflictos raciales que hay. Jesús lo que hace, más adelante vemos que no lo hace porque realmente tenía sed. La persona quien tenía sed era la mujer, pero una sed espiritual. Jesús le dice, dame de beber. Note la respuesta, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Se dice también, si así estaban las cosas en aquellos tiempos, los mismos discípulos estaban rompiendo los reglamentos, las prácticas y costumbres de aquellos tiempos. Porque si iban a una tienda de los samaritanos, eso significa que tenían que comunicarse con ellos y comprar, ¿no? Era difícil evitar estas indiferencias, ¿no? Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? La mujer reconoce que Jesús es un judío, pero ella está pensando que era un judío como cualquier otro judío, ¿no? Dice, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Pues tiene esta idea también que los judíos y los samaritanos ni siquiera podían hablarse, mucho menos pedir algo. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo que sucede es que al darle de beber esta mujer a un judío, en este caso Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? Significa que compartía con él o con ella. Entraban como en una asociación, como en un trato. O sea, me vas a dar de beber de tu cántaro, de tu utensilio. Y eso era, ¿cómo se dice? Quizás hasta mal delante de los judíos, eso era abominación. Pero los judíos y gentiles ni siquiera se sentaban para comer juntos. Se odiaban hasta muy feo en ese tiempo. Podemos ver un relato en Hechos 10 que vimos el lunes allá en la casa del hermano, cómo estaba explicando el hermano acerca de un hombre llamado Cornelio y el apóstol Pedro, que ni siquiera podían entrar en la casa de un gentil. No podían sentarse a comer juntos un judío y uno que no es judío.
Entonces la mujer está pensando, si le da de beber de su cántaro, significa eso que entraban en un trato, entraban en una comunión. Y aquí vemos el corazón amoroso y misericordioso de Jesús. Va más allá de una costumbre, de una práctica que se rompe, sino es la gracia del Señor, de Dios, que se estaba extendiendo hacia esa mujer. Note el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Note, la mujer le dice, si conocieras dos cosas, número 1, la gracia de Dios, y número 2, ¿quién es el que te dice dame de beber? Es decir, ¿quién es Jesús? Si conocieras estas dos cosas, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, no agua del pozo. Ok, vamos por parte. Si conocieras el don de Dios, conocer el don de Dios es conocer el favor de Dios, conocer la gracia de Dios. Hoy en día pues tenemos más enseñanza acerca de esto. El favor de Dios es la gracia de Dios. Eso significa la salvación por medio de la fe en Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos otorga salvación y vida eterna. Ese es el don de Dios, ese es el regalo de Dios, basado en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 dice, porque por gracia son salvos o reciben la salvación por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es de ustedes, es un regalo de Dios, es lo que dice Efesios 2:8. La salvación es por gracia mediante la fe. Pero por otro lado, si conoces a Jesús, la mujer no conocía ni uno ni otro. No conocía el favor de Dios, conocía quizás la ley, el Pentateuco como le llaman, porque los samaritanos también observaban la ley que dio Dios a través de Moisés a su pueblo de Israel. Pero en sí la extensión de la gracia de Dios no lo sabía, no lo conocía. Pero también es interesante lo que dice, si conocieses quién es Jesús, si conocieses quién es el que te dice, dame de beber, es decir, conocer a Jesús. Nosotros hoy en día podemos tener más información, más enseñanza acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el que murió por nuestros pecados. Jesús es el que dio su vida por nosotros. Jesús es el que nos salva de nuestros pecados, nos da la vida eterna. Jesús nos amó tanto, dio su vida por nosotros, murió y resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos nuevamente. O sea, tenemos más información acerca de su persona y de su obra en la cruz. Eso es una bendición para nosotros. Pero para esta pobre mujer no tenía toda esta información. Si ella conociera, dice el texto, tú le pedirías. Como que está asegurando, ¿no? Jesús le está asegurando a la mujer y a cualquier persona. Quien tiene esta enseñanza, quien tiene esta información acerca de Jesús, puede abrirle su corazón y pedirle agua viva, no agua en el pozo. Agua viva aquí se refiere a una fuente, se refiere a un manantial. ¿Han visto ustedes un manantial? En Jerusalén hay varios manantiales, ¿no? Donde brota el agua. Sale de la tierra, sale de una cueva y está constantemente corriendo. Es un río, desborda allí. Es una fuente incesante. No se seca en el tiempo de calor, del verano, todo el tiempo. Esa es una fuente de agua viva.
Él te daría una fuente, dice, Él te daría un manantial. Mira, si tú conoces a Jesús, conoces el favor de Dios, Jesús te da una fuente de agua viva. ¿Qué significa eso? Note, versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El pozo se dice que medía más o menos como entre 27 y 30 metros de profundidad. Imagínense, para sacar agua de ese pozo era costoso. Era un trabajo para una mujer sacar agua del pozo. Hoy en día solo abres la llave y tienes agua. Muy fácil, ¿no? Pero en aquella mujer, bajo ese sol había ido. Pero se estaba encontrando con una fuente de agua viva. Dice, versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Lo que está haciendo la mujer aquí es haciendo una comparación. Nuestro padre Jacob, ¿saben quién es Jacob, verdad? Israel, el que leímos en Génesis, y todos sus hijos y sus ganados. En ese pozo bebieron. ¿Acaso eres tú mayor que ellos? Nuestros padres, nuestros líderes, nuestros antepasados, ¿acaso eres tú mayor para que me vengas a ofrecer un manantial de agua viva? Note, Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué tipo de agua es esto, no? Esto es algo como que no cuadra con la lógica. Si uno va a un manantial y toma agua, ¿qué sucede? Algún día vas a volver a tener sed, ¿no? Yo he tomado agua del manantial, de agua viva. He ido y allá en Jerusalén tenemos una fuente de agua. Íbamos ahí cada rato a tomar. Pero al rato teníamos sed, teníamos que volver a ir. O las mujeres tenían que ir a traer con sus cántaros en aquellos tiempos. Pero ¿de qué está hablando Jesús aquí? Dice que el agua que Él da satisface por completo la sed. Interesante, ¿no? ¿Qué tipo de agua es eso? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Dice, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está la respuesta. Esa agua es la vida eterna, fuente de la vida eterna. Hace referencia a la salvación. Okay. La idea es que el ser humano tiene sed no del agua natural, sino del agua espiritual. ¿Cuál es esa sed del agua espiritual? Es la salvación, es la vida eterna, es su relación correcta con Dios. El alma en el interior del ser humano tiene una sed del Dios vivo. Okay. Pero como el ser humano no conoce ni siquiera al Dios vivo, ni a su gracia, ni a su Hijo, ni su salvación, el hombre está perdido, buscando satisfacer su necesidad espiritual con las cosas de este mundo. Okay. Entonces aquí el agua viva se refiere a la salvación. Por eso puse como título aquí Jesús y el agua viva. Muy bien, versículo. ¿En qué versículo estamos? 14, ¿verdad? Versículo 15. ¿Qué le dice la mujer? Señor, dame esa agua para que no tenga yo
sed. Noten la mujer ahí. ¿Qué hace la mujer? No endurece su corazón, sino que se abre la mujer para recibir esta bendición. Nuestros padres nos dieron este pozo, pero si tú me vas a dar algo muchísimo mejor que esto, claro, yo con mucho gusto lo recibo. Está dispuesto a cambiar, está dispuesto a recibir algo mejor. No le reprochó diciendo, no, pues saber quién eres, dónde vienes. No, escuchó con atención. Dice, pero ella seguía pensando en lo natural, porque dice, dame de esa agua para que ya no tenga yo más que venir aquí. Pues es ilógico, ¿no? ¿Cómo crees que con tomar una sola vez agua de este tipo de agua en una fuente, se te sacia por completo la sed de manera natural? Es difícil, no existe algo así. Todos los días tomamos agua, todos los días queremos agua, pero como aquí se está hablando de algo espiritual, dice, ni siquiera quería ya ir a sacar agua en el mismo pozo, porque una vez que tome de esa agua, pues se acabó, pues. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. El que bebe de este agua estará satisfecho por completo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dijo allí? Sino que el agua que yo le daré será en él, será dentro de su interior una fuente de agua que salte para vida eterna. Se refiere a la vida en el espíritu. En el espíritu, es la vida espiritual, pues, ¿ok? En Juan 7:37 también habló de esto, que se refiere al Espíritu Santo. Es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo mismo dentro de la persona. ¿Saben ustedes que cuando uno cree en el Señor Jesucristo? Si quieren, échenle un vistazo a Juan 7:37. Les explico esto, que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo a morar dentro de la persona. Y eso hace que la persona esté completamente feliz, gozoso. Sus necesidades internas en el alma, en su corazón, espirituales, son llenadas únicamente por la presencia y la persona del Espíritu Santo dentro de esa persona. Y esta satisfacción espiritual sobrepasa cualquier necesidad, cualquier deseo, cualquier vacío que siente un ser humano en su vida en esta tierra. Por eso, como creyentes, lo que nos llena de gozo, de felicidad, es el tener una relación correcta con Dios. ¿Qué dice Juan 7:37? Léelo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sigue el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahí está muy claro, ¿no? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Juan 7:39. Juan 7:39, ¿ok? Es la vida del Espíritu dentro de la misma persona. Y eso hace que su sed espiritual sea satisfecha. Pero continuamos con la mujer. La mujer entonces le dijo, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacar y sea saciada mi sed por definitivamente, ¿no? Versículo 16. ¿Qué le dice Jesús? Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Notan cómo cambia Jesús el sentido
de lo natural a lo espiritual. Te voy a dar el agua, te la voy a dar de beber, pero primero quiero que hagas una cosa, dice Jesús. ¿Qué es lo que necesitaba hacer la mujer? Su vida moral, su vida y su estado espiritual. Es ahí donde quiere ahora guiar Jesús a esta mujer. Y le dice, ve y llama a tu marido. No, no tengo marido, dijo la mujer. Porque Jesús sabía exactamente la vida de esta mujer. Jesús sabe todo de nosotros, sabe nuestra vida, sabe qué hacemos en el público y en lo oculto, en lo escondido. Él sabe todas las cosas. Es más, Dios sabe todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos. Él conoce todo de nosotros. Él conoce y sabe que somos pecadores. Pero noten ustedes cómo llega Jesús a esta mujer. No le dice, tú eres una mujer pecadora. No le dice directamente así. Pero prácticamente a eso le estaba llegando a decir, ¿no? Le dice, ve y llama a tu marido. Pues has dicho bien, ¿no tienes marido? Pues es que la mujer, pues uno pensaría, bueno, pues a lo mejor está sola, es soltera, nunca ha tenido un marido, probablemente, ¿no? Pero note lo que dice el versículo 18. 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí es donde le cae a la mujer. Tú dices que no tienes marido, es cierto, porque 5 has tenido y el que ahora tienes, es decir, que la mujer estaba viviendo con un hombre. Y en aquella región, en aquella cultura, cuando viven una pareja sin casarse, en los judíos, aunque los samaritanos se habían gentilizado, pero como se guiaban bajo la ley, esto era prohibido por Dios, era condenado por Dios, porque entonces la situación de la mujer estaba en adulterio, porque cualquier relación sexual fuera del matrimonio se considera fornicación o adulterio. Entonces ya prácticamente le está sacando a la luz la condición espiritual de la mujer. ¿Ok? Note la respuesta de la mujer. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Cuando se vio confrontado, ¿sí? Cuando la mujer se vio descubierta, le dice, tú eres profeta. Me parece que eres profeta. Un profeta es alguien enviado de parte de Dios para hablar la palabra de Dios. Y está entrando esta mujer en ambiente, en lo espiritual. Era Dios hablando con la mujer. Sí, Jesús es el profeta por excelencia, pero también es Dios. Se estaba teniendo un encuentro personal con Dios mismo, el Dios encarnado. Entonces le dice así en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le habla de algo muy, muy precioso, de un tema muy importante. Jesús le llama a Dios, le llama Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Note cómo vamos a concluir aquí. Le habla un tema de la salvación. Más adelante vamos a entrar en detalle en estos versículos. Pero